Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y a nosotros nos tocó el par craneal undécimo o también conocido como nervio accesorio. Mi equipo está conformado por Paloma Guadalupe Arevalo Domínguez, Ángel Gabriel de la Cruz, Angélica de la Peña de la Fuente, Jessica Maite Hernández Gallegos y su servidora Amor Cristel Álvarez Izquierdo. Ok, vamos a por la siguiente diapositiva. Ok, vamos a hacer zoom aquí aparte. Ok, vamos a tener que nuestro par craneal 11, o como ya lo conocemos, el nervio accesorio, va a estar conformado por una función motora. Esta se va a dividir en dos partes. Una función motora eferente somática general, que esta está específicamente asociada con el movimiento del trapecio y nuestro músculo esternocleidomastoideo. Y también vamos a tener que algunos autores consideran, por ejemplo, el libro de Snell nos considera que también tiene una asociación con la parte deferente visceral especial. Y esta está asociada con algunos movimientos de la laringe, faringe y el paladar blando. Vamos a tener también que nos va a permitir la fonación debido a su componente eferente visceral especial, ya que, como ya sabemos, va a permitir los movimientos de la laringe, la faringe y sus músculos, así como el paladar blando. Y vamos a tener también que va a permitir los movimientos de la cabeza y hombros. El movimiento de la cabeza, debido a que esta es la que se basa en controlar los movimientos del esternocleidomastoideo, y el esternocleidomastoideo nos proporciona los movimientos de este tipo de rotación. Y vamos a tener que el músculo romboide nos va a dar la posibilidad de tener los movimientos de elevación y descenso. Vamos a continuar. ¿Le puedes viajar la Bueno, como comentaba mi compañera, este nervio tiene una característica en que tiene dos orígenes, un origen o una raíz craneal o vulvar y una raíz espinal. En cuanto a nuestro origen real, vamos a tener que la raíz craneal se va a formar a partir de los axones de las células nerviosas que conforman el núcleo ambiguo, que se ubica en esta parte. Eso es en cuanto a nuestra raíz craneal. En cuanto a nuestra raíz espinal, esta va a estar formada igualmente por axones de células nerviosas del núcleo espinal, que se va a estar distribuido por esta parte, en la médula espinal, en el cuerno anterior o ventral de la médula espinal, entre los segmentos de C1 a C5. En cuanto a nuestro origen aparente, este va a estar dado por el pedúnculo cerebelar inferior y la oliva, que va a estar más o menos ubicado como por aquí, por esta parte, pero es donde se va a ver donde emerge este nervio, donde empieza a salir, y por eso se cree que por ahí puede ser su origen. En cuanto a nuestra raíz craneal. En cuanto a nuestra raíz espinal, esta va a estar dada por la cara anterior de la médula espinal, entre los surcos ventral y dorsal. Como aquí se pueden observar, por aquí es donde va a ir emergiendo este nervio. Y a continuación, mi compañera les va a explicar de mejor manera la distribución que realiza este nervio. Vamos a tener, ¿será que podemos subir un poquito más? O podemos achicar un poquito más para que podamos tener toda la perspectiva. Ok, vamos a tener que, como ya comentaron, vamos a tener a nuestro nervio accesorio iniciando su parte cervical en la C5. Vamos a contar C5, C4, C3, C2 y C1. Entonces, este nervio nunca va a salir de la médula espinal, simplemente va a ascender y va a pasar por el foramen magno. Al llegar al foramen magno, se va a unir a la fosa cerebelosa, y en este punto va a unirse también con el nervio hipogloso y con el nervio vago, por una capa de aracnoides. Al salir de este punto va a llegar
a lo que conocemos como antes de pasar por el foramen yugular, que este está ubicado debido, bueno, que este tiene su nombre debido a que por aquí pasa la vena yugular. Y podemos ver aquí que tenemos el núcleo ambiguo, que está ubicado, como ya comentaron, en el bulbo raquídeo. Y de aquí va a salir nuestra raíz craneal. Entonces, al llegar a la fosa cerebelosa, después de estar cubierto por la capa de aracnoides, se van a unir nuestra raíz craneal y nuestra raíz espinal, y esto nos va a dar por primera vez a nuestro nervio accesorio como tal. Ok, entonces ya después de estar unido recordemos, en la fosa cerebelosa se une antes de pasar por el foramen yugular. Entonces ya sale por el foramen yugular, y hay un dato importante, que es que el nervio vago tiene dos ganglios, un ganglio superior y un ganglio inferior. Recordamos, pasa por el foramen yugular y están los dos ganglios, y nuestro nervio accesorio se va a bifurcar en una parte, en una raíz interna y una raíz externa. La raíz interna va a ser corta y angosta, y la raíz externa va a ser larga y ancha. Entonces, nuestra parte interna, por así decirlo, nuestra raíz interior, se va a unir con el ganglio inferior del nervio vago. Y va a viajar hacia la laringe, la faringe y el paladar blando. Vamos a continuar con el recorrido de nuestro componente externo. Va a descender de forma lateral, pasando por la vena yugular. Puede ser que la rodee, la pase lateralmente o simplemente pase medial a ella. Al pasar por esta área, ya va a estar en contacto con nuestro esternocleidomastoideo, inervándolo, es la palabra correcta, de manera superficial. Es decir, podemos decir que tenemos aquí a nuestro nervio vago, y como podemos ver, lo empieza a inervar desde su pared posterior. Ok, y vamos a tener también a nuestro trapecio, y también va a ser inervado de una manera superficial en su raíz posterior. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, una vez explicado lo que sería toda la distribución de este nervio, sus núcleos, origen aparente, origen real, vamos a ver por qué es un nervio que se considera motor, además de deferente visceral especial, por ejemplo. Principalmente la función de este nervio va a ser lo que sería algo motor, ¿no? Vamos a hablar de que se encarga del movimiento de dos músculos muy importantes, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. ¿Podrías subir la diapositiva? Claro que sí. Aquí se muestra lo que sería la inervación del músculo esternocleidomastoideo en la parte anterior, y un poco más posterior el músculo trapecio. Estos son músculos muy importantes del cuello, integrados en lo que sería la locomoción y el movimiento del cuello. Son unos músculos muy importantes también posturales. Bueno, antes de empezar a hablar de la exploración, por favor bajo la parte de la exploración. Vamos a ver que hay dos métodos para explorar estos músculos muy importantes. Antes de hablar de lo que sería la exploración, primero tenemos que ver lo que sería principalmente el origen y la inserción de estos músculos, porque de ahí va a derivar la función que nos va a decir cómo hacer la exploración, es decir, para encontrar anomalías en el movimiento o en la tonicidad de este músculo. En sí, vamos a hablar principalmente de que el primer músculo, el músculo esternocleidomastoideo, se va a encontrar originado en lo que sería en dos caras, en una cara del esternón, que sería una cara anterior, y en una cara de lo que sería la clavícula, en un tercio medial. Aquí podemos observar la cara anterior del mango manubrio del esternón y un tercio medial de lo que sería de lo que sería la cara de la clavícula, y se va a estar siendo insertada en lo que sería la cara lateral de la apófisis lateral del hueso occipital, o lo que sería el apófisis mastoides, además de la línea nucal superior.
¿Por qué es importante decir esto? Porque este músculo, si me permite, va a ser un poderoso músculo rotatorio de lo que sería la cabeza. ¿Podrías hacer la cabeza hacia el lateral, por favor? Aquí se podría ver lo que sería la conformidad de este músculo. Y el otro músculo sería un músculo posterior, que sería el músculo trapecio. Hablando de su origen y su inserción, principalmente se origina en lo que sería la línea nucal superior, unos tendones, un ligamento llamado ligamento nucal, que se origina entre las vértebras, es decir, las vértebras espinales posteriores, y también en lo que serían los segmentos espinales de las vértebras T1 a T12. Es un movimiento, ¿podrías pasar la diapositiva, Terry? Es un músculo muy grande, ¿no? Tiene mucha superficie, ¿no? Y lo que sería la inserción se daría hacia lo que sería la espina de la escápula y también el acromion de la escápula. Vamos a hablar de que este músculo se encargaría principalmente de lo que serían movimientos de rotación y de, pues básicamente todos los movimientos de la escápula, ¿no? Retracción, contracción, elevación, depresión y demás. Y lo que sería el esternocleidomastoideo sería un músculo poderoso rotatorio, ¿no? En lo que sería la parte de la cabeza. Así que en base a eso vamos a tener la exploración física de estos músculos. ¿Podrías pasar? Para la exploración física vamos a tener que, en base a estos movimientos o a su origen o su inserción, vamos a tener que para el esternocleidomastoideo se pide al paciente que quiere la cabeza contra resistencia ofrecida. Vamos a explicar vamos a explicar los pasos uno a uno. Para evaluar la integridad del nervio accesorio, que básicamente inerva estos dos músculos, vamos a tener que el paciente debe estar sentado y tranquilo. Es importante decir que nosotros debemos de contar con protección personal, ¿no? Como guantes, cubrebocas y demás utensilios que nos ayuden a protegernos, ¿no? En caso de algún fluido que pueda escapar del paciente. Una vez que tenemos esta protección básica personal, vamos a proceder a indicarle al paciente que pues, esté sentado y vamos a explorar lo que sería la exploración física del esternocleidomastoideo. Vamos a empezar con lo que sería, para evaluar su integridad o su movimiento, vamos a pedirle al paciente que gire la cabeza hacia hacia los dos lados, izquierdo y derecho, para evaluar el componente izquierdo del esternocleidomastoideo y el componente derecho, es decir, ambos músculos, porque este es un músculo bilateral. Muy bien, vamos a pedirle al paciente que gire la cabeza hacia la derecha, poniendo una resistencia a nosotros con nuestra mano. Con nuestra mano dominante, por ejemplo, le pedimos que gire la cabeza pero hacia la izquierda y le vamos a poner una leve resistencia a la fuerza que tiene que poner. Con la mano o con la otra mano, la mano no dominante, vamos a evaluar la integridad del músculo esternocleidomastoideo, buscando algún signo de, por ejemplo, la pérdida de tonicidad o algún hundimiento que notemos extraño. Aquí puedo delimitar que este músculo se encuentra en su componente izquierdo, en su componente derecho se encuentra de manera íntegra, ya que pues tiene buen tono muscular y también ofrece puede superar la fuerza a la que nosotros le podemos involucrar, ¿no? Es decir, puede vencer la fuerza de resistencia, ¿no? Ahora vamos hacia el componente izquierdo. Sería básicamente lo mismo, le pedimos al paciente que gire su cabeza hacia el lado derecho para evaluar el componente izquierdo. Por favor, gire la cabeza. Le notamos que hay una resistencia y evaluamos el músculo, ¿no? La integridad del músculo, buscando alguna anomalía, alguna presencia de hundimiento o algo que no esté. Bueno, podemos ver que su músculo, al palparlo, no tiene ninguna anomalía. En cuanto a, por ejemplo, hundimientos o debilidad al momento de hacer el movimiento, ¿no? De rotación. Para evaluar el músculo trapecio, pues básicamente sería lo mismo. Como ya habíamos hablado de la función de este músculo, que es básicamente los movimientos de mover los hombros, de elevar el trapecio, deprimirlo, retraerlo y diferentes movimientos, vamos a pedirle al paciente que primero eleve los hombros, por favor eleva los hombros, los baje, mueva se vea una locomoción del movimiento, ¿no? Podemos ver que el movimiento pues en sí presenta, es íntegro, ¿no? Ahora vamos a pedirle al paciente que eleve los hombros y nosotros le vamos a poner una fuerza de resistencia para ver si es capaz de vencerlo. Por favor, eleva los hombros. Buscamos alguna hendidura o algo que nos indique que el músculo presente algún hundimiento. En este caso no lo presenta, no presenta dolor o no presenta alguna incomodidad al hacerlo. ¿Presenta alguna incomodidad? No. Ok. ¿Otra vez?
por favor. Y podemos ver que la integridad de este músculo está, pues está bien, ¿no? Y por la disposición de sus fibras, que son horizontales y verticales, pues es lo que sería la razón del movimiento de elevación, depresión, contracción y retracción de los hombros. Y bueno, en este caso sería todo en acerca de la integración de la exploración.